Bienvenidos a una entrega más del Bloque TV Show. Pero coño, no voy a hacer más esa Es vaina. que tú eres tan aburrido. No voy a Para mí hacer esa que fuiste vaina, tú de mamá. problemita ayer. Loco. Dale, Ariel, que ahí es que tú eres Mira. duro. Dale ahí, Ariel, por favor. Mira, Pero aprende. dale la bienvenida. Espérate, mira, Dime. de lo mío, mira. Dime. Suelta el teléfono y aprende. Mira, Dime, chequéate. Mira, chequéate, mírame. Oye, mira. atiende. A Del Bloque TV Show, estamos en vivo. Gracias por la sintonía. Hoy prometemos un programa bacano para que usted se lo goce. Así que ahora aprovecha, dale a suscribirte y dale like, que ya con eso nos conformamos. Y si tú quieres, por favor, hazlo ahora mismo. También comienza a comentar en la caja de comentarios y así interactúas en vivo con nosotros. Y gracias por estar ahí, porque gracias a ti nosotros estamos creciendo y así tú mismo formas parte de esta familia del Bloque TV Show. Muchachones, muchas cosas interesantes para hoy. Me extrañaron. No quiero peo. Mío, hoy. mira, ¿qué? No quiero ningún peo hoy aquí, ¿eh? Diablo, loco. Ey, yo quería dejar eso en el pasado, hermano mío, pero marcó A esta tanto. altura de juego todavía tú te atreves a mencionar eso. Mira, yo estaba bien. soy Yo no me voy a tú, reír loco. como yo me reí ayer. No, y lo Está bien, grande de no, caso no. que Pachuco me mira a mí y que fuiste tú loca. ¿Ustedes han Fuiste visto, tú loca. ¿Ustedes han visto el meme de los Spider-Man apuntándose así? Sí, sí, así sí, estaban así ustedes mismo. ayer. No, oye, aquí hubiésemos tenido espada y no se Mira. sabe cuál se va primero. Ay, Mira. mi madre. Importante, señores. Max, mira, y, ¿Qué es lo que? y cada uno de ustedes, su Melqui, o sea, Candela, la Roja, Del Bloque, Pachuco. Mira, nosotros cada día más, lo que venimos de abajo, nos identificamos más con ese personaje que muchas personas odian y que detrás actúan igualito. Tú sabes, hay algo que empezó el planeta Los Foques y he visto algunas cosas y te aseguro, hermano, que nunca ha existido y jamás va a existir un reality show como es el planeta Los Foques. Ese tipo, Se le bueno, añadió algo mira, al Planeta Los Foques. Yo te voy a Ahora decir se llama esto. Planeta Los Foques OnlyFans. Oye, ahora. no, suelta Ay, Dios mío, Fautomata en banda. Tú siempre vienes con una nueva. Ya, loco, ¿por qué En tú dañas la contra de vaina a los siempre? foques. Es que no Cuidado sé. si el que dicen del video de supuestamente del Giuseppe, tú tienes que ver algo de ahí. Déjeme decirle esto, mis amores. Yo tengo una tristeza y una pena en mi corazón. Chari, discúlpame, mi amor. Pero Foque tiene que ser compartido. A mi esposo, mi amor, tú sabes que tú eres el primero, pero si me aceptas los foques son dos. Y tú sabes que la inteligencia cuenta. Yo tengo una tristeza porque mi loco. Foque, ¿cómo tú te me vas a ir sin yo conocerte? Estamos casados, pero en mi mente. ¿Cómo tú te me vas a ir? Dime, qué tristeza tan grande yo tengo. Mira, no me firme para aquel lado mientras yo no toque de esa herencia. ¿Oíste? Bueno, sin duda alguna, hay algo sonando alto ahí. Ya. Sin duda alguna, el pana se la puso difícil, loco. A A mí- todo el mundo. A mí fue que me la pusieron difícil cuando yo vi Ah. que se dio ese trayón. Yo creía que se me iba a mover. Pero el hombre. mira, a nivel de producción, a nivel visual, a nivel nivel de de culo. montaje, Tecnológico. a nivel de Culo. participante, Tecnológico, hermano. se la puso Diablo, muy, ni muy una difícil. ñañara tienen esa mujer en esos culos. Qué ricos se ven. Pero Mira, tú sí eres fresco. vamos a darle un saludo a la esposa tuya, que tiene que tener muchísima paciencia, porque yo al lado de ti te quiero de un batazo. Pero qué tigre No tan fomentamos la fresco. violencia, señores, pero usted tiene que romper una cabeza que sea de una muñeca. ¿me Pero no entendió? puede ser que Y él tiene la cabeza de una muñeca. él estaba criticando a los foques, pero entonces para tú estar ahí acechando y viendo la nalguita, ahí tú estás bueno, ¿verdad que Es sí? que eso es carne magra. Ajá. Mira lo que te puso a ver ¿De Foque qué a carne ti. magra tú me estás hablando si tú acabaste con Venezuela y Colombia? Pero cállate. porque Ay, tú tienes ay, que ay, decirlo. No, mira, Ay. gracias a ti fue que... Ok, mira, Seguimos. mira, Este fue uno de los chivatos. mira, Dale entonces... like, comparte, que estamos activos en YouTube. Vamos a dar el review ahora mismo a las personas que desde antes de empezar ya están con nosotros. Y quiero, Manuel Rodríguez, DJ Romeito, activo, el mío. Te quiero mucho, mi muchacho.
Richard Fournier, ese mío. Ey, ese mío también. Manuel Rodríguez dice también, de nuevo, saludos para mis hermanos Sumelki y Ariel. Y Limalachi es fan del OnlyFan del planeta de Alofoque. Así que gracias. Recuerda dale like ahora mismo y suscríbete. Y así contribuyes al crecimiento de esta plataforma. Vamos al flow. Entonces, mira. En el contexto de lo que explicaba la Candela Roja, podemos decir que Alofoque estuvo a punto de darse, de pasar al otro lado. Y no estamos exagerando. Porque gracias a que su mente trabaja tanto, pues su cuerpo tanto no. Entonces, con cualquier cosita se desbarata el mío. No, pero Entonces, ¿qué fue? antes de llegar ahí, vamos por lo menos a un pequeño análisis, una sinopsis, ¿no? ¡Ey! Una sinopsis Sinapsis. de cómo ustedes vieron el opening, el intro. Excelente. Me Yo gustó. lo que vi una tanguita heavy. Sí, pero oye, Olvida la tanquita. Don sí. Pronto. Yo creo que el cerebro de estar desconectado y solamente pensando en eso y en Giuseppe. Pero en lo que se comentaba de que si era Isaura, que si era fulana, que si era esto, que iba a ser la presentadora oficial de Planeta Alofoque, el reality, me gustó que fuera con Topo y con Sandy, con Chico Sandy, lo que empezaron Alofoque Radio Show, ¿no? Claro que sí. Y mira. Esa parte me encantó. Eso es para Eso que ustedes estuvo- vean eso que se estuvo meta en problemas de excelente. hermano, queda Sí. como el peo de ayer. Sí. Vamos a opinar algo ahí, porque yo soy con Oh. de mi barrio, de abajo de los guandules. Me acuerdo cuando DJ Topo empezó, daba la perversa, Yailin, ¿sabes? A 500. Topo ha hecho un papel bien bacano con la gente pensaba en que Topo. Y traicionarlo el muchas enemigo. veces, pero está bien. No, eso es marketing. Tacha. No, esa gente se Esa matan y gente vuelven, se matan y vuelven. El que se mete en un pleito Mira. de Topo y Foque sale perdiendo. Mira, perdón. Mira, tanto. Es más, yo te voy a decir algo. Yo me voy a atrever a decir lo siguiente. Y yo quiero que me cojan este corte. Familia, Malachi, anótame esta hora, por favor. Mira, ¿Cuánto te está pagando? mira. Limalachi, anótame esta hora, por favor. Escríbela ahí, por favor. Comadre, cuento con usted. Mira, Tambón. jamás vuelve a nacer un Freddy Veras Goico. Jamás. Ni un Jackie Núñez del Jamás vuelve a nacer un Jackie Núñez del Risco, Risco. ni un corporal. Jamás. Pero no te me adelante. Porque yo comencé. Déjame el corte a mí, mío. Continúa. Déjame seguirte queriendo como yo te quiero. Vine Como el necio. mulo a la carreta. El último que yo pensé que me iba a dañar un corte era este. Ah, que hay un corte. Ah, mala mía, tú. El último. Porque a mí no me importa Repítelo, este. repítelo A mí no me y importa este. cállate tu A mí bendita tampoco me boca. importa aquella. Pero este. Cancela, yo lo suave. Aquella es la madrina tuya. Pero ok, Kilvio, espérate. Kilvio. Saludo mi compa, ya usted sabe. 29 años de amistad. Eso es muy difícil ahora que se logre. Pero bueno, ahí vamos. Ángelo Padilla dice que Dios lo bendiga siempre. Sai Pachano, mi viejito querido, te amo mucho, hermano. Ya tú sabes, también está en sintonía con nosotros. Mira. Entonces, jamás vuelve a nacer un Bienvenido Rodríguez. Ni un tipo con barriga como Jamás vuelve a nacerle cabello a este. Un tatico de frío. Eso sí, jamás. Oíste. Y si se lo pone, es tan salado que se le vuelven a caer. ¿Me entiendes? Entonces, mira. Pero jamás, de los jamases, vuelven a hacer otro DJ Topo. Pero jamás de los jamases Otro Foque. vuelven a hacer otro Alofoque. Y te voy a decir por qué. Mira. Cuando el género urbano, llámese rap, comenzó a tener el auge que tenía, porque todos sabemos que Lápiz no fue el primero. Fue el que popularizó el rap. ¿Ok? Primero fue DJ Topo. Lápiz viene siendo Tranquilo, espérate. como quien dice, como un alfa, que no fue el primer dembowcero, pero fue que llevó el dembow más allá. Exactamente. Entonces, Topo no tiene que ver nada con el rap. Topo tiene que ver con el dembow. Por eso no va a existir nadie, porque en la creación solamente vuelve a existir si vuelve a nacer. No, me equivoqué. No fue DJ Topo.
Digo, el primero que empezó con eso se llama DJ Bollo. DJ Bollo, Mío exactamente. personal. Por eso es que Mío, Benja DJ... Carolina también comenzó a apoyar a esa gente. No, pero a Benja Carolina forma parte de una etapa esencial porque uno de los primeros programas urbanos lo tenía ella, que era Zona 13, ¿recuerda? Sí, claro. Y ahí fue que... Que todo el mundo la vio a ella. Ok, que estaba entonces, durísima. Es como una gripe, eso anda, cuidado. Eso anda. Entonces, mira. No, perdón. No, mira. Entonces, no van a hacer otro día de topo por la incidencia y el desarrollo, porque ese tipo hasta vendió una casa para el canal de televisión de él, Claro. para llevarlo de embaucero, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿y por qué jamás de los jamás va a existir otro enfoque? Porque en el desarrollo del rap dominicano, él estuvo ahí. Y él estuvo en el desarrollo de cada uno de los integrantes que hoy son pilares. Y formó parte de la carrera de muchos de ellos hasta que se volvió el matatán que es hoy. Y que ya no tiene que ver, vamos a decir, con ninguno de ellos. Él cuenta con lo de él. Ujú. Y por eso hoy en día, uno de los últimos pasos grandes, póngale teoría de conspiración y lo que usted quiera. Pero esto que está haciendo el loco de la 42, el loco de Capotillo, sin estudio, que todo el mundo quiere volarle la cabeza y no ha encontrado cómo, es un hito. Y yo te voy a confesar algo ahora, mira. ¿Tú te acuerdas cuando él hizo el programa en el teatro? En el Carnegie Hall. No, en el teatro allá. O en el de teatro, sí, no me acuerdo el nombre. del teatro. ¿De dónde que viene? El doctor? Ahí cerca de la zona colonial, en En Villajuana, creo que. En en Villajuana, el Villajuana, teatro de Villajuana. Villajuana. Entonces, mira, cuando yo lo vi, yo lloré. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo comencé la televisión, un 8 de enero de 2013, cuando Loco, yo usted vi las viejo. cámaras, Usted viejo. cuando yo vi las cámaras, esa fue la visión que yo tuve. Yo dije, wow, yo quiero hacer algo. Lo que yo tenía en mi mente, yo lo vi logrado en él. Y yo no me sentí triste. Yo lloré, pero me dio felicidad porque yo vi que alguien hizo lo que por algunas circunstancias que no vienen al caso y que no tienen que ver conmigo, no pude lograrlo, pero sí me dio mucha alegría verlo, que alguien de un barrio como yo lo logró. Y hay otra cosa más importante, teorías acerca de los foques, que lo vamos a dejar para otro programa y espero que lo recordemos todos, porque es muy interesante. Pero el planeta Los Foques es un antes y después en los realities de la República Dominicana. Del Caribe, diría yo. Mira, te estoy diciendo que ¡Del mundo de lo mío! ¿Tú sabes por qué? No. Porque ninguno tiene una nave. No, loco, es que Dale. y la temática que está utilizando y este concepto de que la mayoría de los reality tienen como todo es lo mismo. Como que Sí, hombre. trancado, que si punto, que si esto. Controversia. Desde la casa de los foques, desde la primera, que tuve que salían, ellos salían, iban a conciertos, la vaina ahí. En ningún reality van a hacer eso. En ningún reality van a hacer eso. Mire, una cosita más para agregarle el mismo. Nosotros no debemos a ese público que nos está observando hoy en pantalla, sea en el teléfono, sea en la computadora, sea en la televisión. Gracias a ustedes por seguir tan fiel en este programa. Denle a compartir, activen la campanita, comenten. Vamos a interactuar con todos ustedes hoy porque el programa hoy está buenísimo. ¿Qué tenemos en YouTube, Ariel? Mira, vamos a seguir dándole seguimiento al review, ¿verdad? Al feedback que nos están dando nuestra gente de YouTube. Ahora mismo vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a entrar ahora mismo. Aquí los tengo. Vamos allá. Dice Isaac Castillo, dice el maestro Sai activo. Te mando saludo el maestro Sai. Eduardo Castro dice, lluvia de bendiciones para este maravilloso programa y a mi Amén. hermano Pachuco Bendiciones para ti 27. también, Gracias, hermano, corazón. gracias. Muchas Dice gracias por Isaac estar de ahí. nuevo con el blog de TV Show. Dice rata. Sí, pero así fue, era que estaba ayer. Duro los míos. Dice Jaden González, mi niño. Pepe. Dice activo. Un abrazo a todos. ¿Y leíste lo que dice el Imalachi arriba? Léele ese ahí. Pero tú estabas solo cuando yo lo leí. Cuando ella dice que Loli fan de los focos. Él está viendo otro programa Lo ahí. que pasa es que él tiene la cabeza como un hueco desde que vio todas esas Muchacha, que eso pompis se venga haciendo tan pomping, serio. pomping, pomping. Así, mira. Ay, ¿De qué tamaño era la televisión que tú lo estabas viendo?
Yo la puse en una de más grande que esa, lo puse. Ah, no, pues yo no pude ver nada porque era muy chiquito en el teléfono. Ah, no, yo, Gracias a muchacho, Dios. pero eso se veía tan heavy. No, así. Gracias a Dios. Mira, Sí. entonces, Pachuco, a mí me gustaría, dice Isaac Venga, Morel. ¿por qué ¡Ah, te digo- Isaac Morel! ¿Por qué este tigre tiene ese barrigón ¿Qué tan lo flaco que que se ve? Isaac Morel, El que es lo que es mi maestro hermano? Sai Te mando un activo. abrazo, activo, el apoyo de la familia, es impresionante. Pachu. Gracias. Eduardo Castro, Pachu, el Billy, tu hermano, te manda saludos, abrazo, beso y que le pague su cuarto. Dice, no sé, Ay, santísimo. no sé por qué. Yo lo dije desde que No, empezó yo el no sé. programa que a mí que nadie me cobre aquí, porque el que me cobró aquí, ya sabe una cosa, no le pago. Dale, comparte, Mira, estoy comparte. llamando- Vamos a estoy- llevarlo permiso, lejos. Vamos, permiso, vamos que permiso, se vaya lejos. permiso. Comparte. ¿A quién tú estás En llamando? vivo estoy llamando a DJ Topo, pero no me lo responde. Alvarazo, Porque me gustaría que él, yo quiero, mira. Pero a DJ Bollo o a DJ Top. DJ Topo y DJ DJ Bollo, tengo aquí Topo. también. DJ. Bollo, pero Me tírale. llama Bollo, mira. Te llama Bollo. Yo quiero que me conozca el que no me conoce. Yo me crié con toda esa gente de Barrio 20 de febrero. Lo que es la Alfa, Bulín, Secreto, todos esos artistas saben quién es Pachuco. Cuando atracaban, entonces. No, no. Una plataforma que empezaron a grabar los muchachos se llama Imperio Musical con Rodolfo DJ. Él no necesita Era atracar. al lado Cuando él de mi vende los casa, perfumes, Petito. que le aumenta $10. Tranquila, mi hija, está tu diligencia. Mira, Te estoy dando promociones. Señores, esto no va a terminar bien. yo me crié con toda esa gente y en verdad Topo, lo que es Topo, Bollo, un pionero. ¿Tú sabes? Con razón es que tú te quieres comparar a Bollo. No, no, Bollo es mi Te está hermano. pareciendo igual. Bollo es mi hermano. Bollo es mi Un bollito. No, tranquila, que los gorditos somos los que tenemos esa ojo. Los que tienen cuadritos hoy en día están mirando. Esa es la vaina de ustedes Todito. para justificarse. Entonces, ¿qué es lo que tú dices de Bollo? Bollo es una buena persona, no decimos con Bollo. A lo que tú vas, Exacto. hablando. Yo quiero la opinión de Del Blog, que tú sabes por qué yo la quiero, porque está hablando mierda, diciendo que para él no había llenado las expectativas, pero ese... No, pero yo, pero espérate. ¿El qué? espérate. ¿Qué? Cuando ¿Qué? nosotros empezamos el Pero que sea programa- objetivo su opinión. No, Coherente, Magali. Exactamente. No, aquí voy. Coherencia, Porque Magali. Habla yo con sé, coherencia. yo sé. Entonces, Me gustó. Voy a comenzar desde cero. dale. Ayer, a eso de las 3 de la tarde, comenzaron con el experimento ese de la dinámica. A mí eso no me gustó. Ahora bien, a las 9 de la noche, cuando comenzó el prime time, el que Tenemos se DJ Bollo metió- en vivo, mi gente. Mira, DJ Bollo Bollo. en vivo. DJ Bollo. En vivo. Ponlo en el micrófono, ponlo en el micrófono. Bollo. Pero ponlo en el micrófono. sigo en lo que toman el teléfono. Mira, ¿Qué cantidad de cuando Dale. a las 9 en punto comenzó el programa, heavy, ahí sí comenzó a llenarme las expectativas. Bueno, va. Dale, dale. Esto es en vivo, ¿eh? Dale. Bueno, llenó mis expectativas, pero esta vez como que las mujeres que él buscó se ve más limpio el contenido, se ve más exquisito, se ve más refinado. En tu mente. Porque la mayoría que estaban antes, sin ofender, lo que parecían era raquiñosas. ¿Cuál? ¿En el reality anterior? Eso fue Sí. porque vi a la PBS arrancándose No, la chocha. muchacho, ahí había una No, no, raquiña. no. Y no solo Ahí había eso. una raquiña. Y no Porque que yo sea ella- racista ni nada, pero ahí habían una raquiña. Había Era una- para ver si le daba aquí. Pero esta vez como que sí, refinó la vaina, ahora sí. Y una de las O sea, cosas tú estás diciendo que Mariana tiene supuestamente- ñaña. Una de las cosas que supuestamente él dijo, supuestamente yo no estaba ahí, es que de 12 de la noche para adelante, a los padres que están consumiendo su contenido, que quiten los niños. Pero ¿y de qué ahí. niño está despierto después de las 12? Ah, pero en este tiempo, hasta las 3 de la mañana, si tú dejas un niño. Oye, Son unos padres Las irresponsables. cosas de la vida, hasta Ciertamente. por aquí. Oye, qué lindo esto. Saludo para Joan López. Un beso ¡mua! Con corazoncito. Ay, que vive el amor, qué linda. Ese sobrino está pegado aquí en YouTube. ¿Sabes? Sí. Pues bien, Yo entonces, loco. a mí me Sí. gustó eso, que después de las 12 ya cambia a adulto. No es que se van a estar haciendo vaina fuerte ahí, pero sí el contenido me está gustando. Esa es mi objetividad. Ok, mira. Entonces, yo lo que veo en ti es que tú me le estás... Él es un hater. Tú estás siendo hater primero de Crucita. Exacto. Después de, Raquiña. después de Carola. Raquiña. Está siendo hater
de la Pequi, que no se sabe nadie dónde está, Jaloca No, Vieja. ahí se limpia un chinchín, pero no tanto. Tú estás hablando pendeja, loco, de De la la- perversa, de la de Gigi. Grace Raquiña Boone, por pipa. de la Gigi, de Raquel, no, de Raquel, Diosalis Canales. No, ¿De qué? Gracie Bond yo no creo que haya Mire, que tenido tú eres un palomo que raquiña. le escribió eso. Lo que dijeron era que ella Yo le sé. hedía el fote. Eso. Mire, eso es chelcha. No, Eso fue lo único que dijeron, que ella le hedía el fote porque era muy grande. Entonces, Pero no que tenía raquiña, porque esa mujer tenía un cuepazo y aparte de eso, cuando la enfocaban, ella andaba siempre con su piel limpiecita. Usted lo que tiene es un problema con la perversa, por la raquiña que tenía allá abajo. pero que, no Era ella la única que andaba con raquiña ahí. pero que no podemos decir que tiene raquiña cuando ven a ver usó la Y no- rasuradora y no, Rubén, y pues no así. era ladilla tampoco, porque si no hubiesen andado todas esas mujeres, ya tú sabes. Alabado sea el Padre. Pero, señores, le invitamos a que si usted no lo ha visto, que vea la Casa de los Foques, porque aparte, no es, perdón, el Planeta de los Foques, aparte, no es como una casa que todo sería un experimento de convivencia, ¿verdad? Sino que también hay concursos en exteriores, como ya todos vieron ayer a las 3 de la tarde, que todos se Mira, Gracie suspendió, Boone ahí. Mío. Ay, santísimo, no, eso es demasiado. que todo se suspendió Se alimenta mi vista. es por demasiado. lluvia, pero Espérate, que voy a responder algo. Una mula, Déjame responder algo. una mula. Caroline, dando patadas. Caroline, lo que pasa es que, al contrario de ellos, yo digo la verdad. Si tienes raquiña, tienes raquiña. Aunque se escuche feo o mal, es raquiña. Pero tú has Nadie estado puede con tocar- ella, tú aseguras, Nadie, que ¡se le ella- nota! no es que se le Bueno, note, es que se señor, le usted tiene que nota, ser usted objetivo. tiene que ser objetivo. Usted Ahora tiene que mismo. ser objetivo. Ok, Usted no voy a puede ser objetivo, todo voy- lo que ¿No usted sabes no que dice. ella le está me respondiendo disculpo, de eso me o fue del disculpo, saludo eso que ella objetivo. mandó? sea responsable. Voy a ser responsable. Dame, espérate. Me disculpo. Caroline, me disculpo escribe ahí con por qué ustedes. fue que tú Escucha, me dijiste disculpo que se con escuchó ustedes, feo. pero tiene raquiña porque la vi rascándose en la casa. Pero ¿quién? Di nombre, ¿quién? Pero déjame ahí, ¿qué? No, porque ajá. El bloque de Déjame ahí. bloque de No la había me- un corte te- de la de la- pebesa de que la- no de- saliera en la casa, Te, que no mencion- fuera Sí, raro. men- te pero- mencionamos. Ah, mira, tú ves, ella es responsable Sí, porque por- ella dijo nombre. de la mujer no se No, habla. claro, no es, No, y mira, los videos no están. no es que yo estoy hablando de mujer, eso no es nada malo. ¿A dónde llega la Porque sororidad? es que eso estaba pasando y en todos los cortes ella salía con raquiña ahí abajo. Pero que sea Y feliz, ella lo hacía que sea público. feliz, que sea Pero que feliz. nadie está hablando de otra cosa que es mal. Eso es farándula. Pachuco, es farándula. Usted dijo otra cosa peor ahí. Esa ¿Qué es lo que raquilla tú son vienes a de- estar hablando? Esas raquillas son de ella. Señores, Lo que Carlos pasa es Marce, Que Carlos como Marce. se activo. trata de una que tú ves con cuerpecito bien, pero cuando te hablan de toquicha, No, tú ahí no sí, dices lo ahí sí hay. Ahí sí hay que. Talento, Ah, Mu- ok. talento. El Que mismo. nadie ha entendido el concepto de lo que es toquicha. Nadie lo ha entendido. Nadie lo ha entendido y no lo van a entender. yo No. sí lo he Por eso entendido. fue que una maestra, un gran talento se le fue de República Dominicana y qué bueno que se le fue a Rita Indiana. Es Ya, más, sí, Pachuco, por te eso voy, mismo. te Un voy, derrundero, te voy a le dejar doy, hablar. yo le doy. Un paréntesis, un paréntesis, no le un paréntesis. entendieron. No, es que ella estaba demasiado adelantada. Estaba demasiado adelantada. Demasiado. Y, óyete, y después, ustedes no ¿Tú sabes conocen- qué nombre que le corresponde a Toquicha? La Galáctica. Toquicha me enamoraba a mí, yo no la sacaba. Oye, ahora. Está loco. Oye, Toquicha, corre- oye, Pachuco, corre- Pachuco, Oye, Pachuco, ey, Pachuco. vamos a ser más serios. Pachuco. Mío, vamos a ser más serios. En la zona colonial que yo vivía allá me enamoraba. Pachuco. Ah, pero la zona colonial, porque ella se la buscaba de lo mío, sea sincero. Ah, tú lo sabes. Pero ¿Entiendes? no era que tú le gustaba. No ¿no? era que Que tú le tú gustaba. buscabas por ahí, entonces tú andabas buscando algo Yo- también. yo- Mira, Pachuco. Yo vivía allá. Tener cultura general, conocer Vivía el país allá. entero y cada rincón sin tener que ir es algo muy distinto a lo que está diciendo Una ella. Exactamente. invitación. Ah, Pachuco. Señores, denle like, compartan, yo activen sé. la campanita, que esto se va a dar bueno. Apenas estamos empezando. Claudia, mía personal, Foque, bendiciones para amor ti, mío, corazón. te amo. Claudia, te quiero pila. Bendiciones. Mira, para Lo que apoyar, pasa es que él está viendo Nalgui y yo estoy acechando a para los focos. apoyar lo a ver nuestro, hay qué que da poner por ahí. República ahí. Entonces, mira. Sí, par de república que lo manden para acá. Yo creo que queda heavy, Sí. queda heavy, un par de repúblicas heavy. Vamos a hacer una inversión, terapia de grupo. Mira, entonces, Saludos, oye, saludos para toda mi gente de TikTok que están activos ahora mismo mi y casa- tienen TikTok prendido. Compartan y denle tanta a la pantalla y envíen su quiéreme. Para toda esa En mujer mi hermosa, casa- bella, elegante. Puede ser esta Mercy también. Claudia. En no mi veo casa a Rosa está Tito, esta mujer. prohibido
¿El que qué? se vea los foques después de las 11 de la noche. ¿Y por qué? De las 12, que se va a activar. No importa, pero de ahí para adelante ya. Muchachos, esas mujeres andan con la gana. Pero ven acá, pero ¿y cómo? Pero hablando un chima en serio. ¿Y ustedes vieron el argentino cuando se quitó la peluca? Que era decapotado Ese también. tipo es... Ahí es que tú quieres llegar, tiguerazo. Ya tú Mira, estás viendo si tú todo. quieres, si tú quieres conocer un real, o sea, un verdadero creador de contenido, Ese tipo. ese tipo es uno. ¿Cuál? Juan de Montreal. El argentino. Juan de Montreal. El argentino. Señores, pero yo Es veo el las que mujeres tiene, babeando es el aquí. que tiene más views Pero usted está en de Instagram. En ¿Usted está de Más de acuerdo? 50 millones usted está en de- un solo video. ¿Usted está de acuerdo que la fruta tiene que estar otra vez ahí? Sí, 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 100%. claro que la sí. fruta, hasta hoy, desde ayer a hoy, es el que más contenido ha dado. Exactamente, lo que pasa Fíjate. es que se necesita una fruta siempre. Mira, nosotros te tenemos aquí haciendo jugo de chinola No con te leche. tires que hay cacata. Óyeme, Pila. la fruta empezó a chulear por pila. Ah, no, eso sí. No, fue un besito que le El dio a la mejor. potra. Pero El mejor. Pero Dios- tú viste el Dios show que le sabe- hizo, que le hizo Dios sabe insuperable. cómo Loco, hace la loco, cosa. es que, mira, lo que una persona que tiene su Pero la esencia insuperable se llegó llama, Toro se Tigre. llama la fruta. Ariel, a la La gente fruta tiene su tuya esencia, la de fruta no YouTube, pierde su esencia. Dile que compartan porque yo te escucho a Mándame, ti. hermano. Yo hago la cosa Es que a me ti dé la que gana, te tú te lo pagas a escuchan. mí. Por Oye. tu Tú me pagas culpa. a mí, déjame. Por sabes- tu culpa tú me sabes tienen que yo- odio. Por tu tú culpa. sabes Gracias que a yo- Dios. yo Ojalá que te mande un admiro- torpedo. Yo admiro a la fruta por una cosa. Porque tiene su esposa y anda chuleando con todo el mundo. Yo quisiera Es que tener esa no, virtud. es que la fruta sabe jugar su papel. La fruta Manito, sabe mira. jugar su papel. Bendiciones para toda esa gente barahona. Compartan a la mi gente, por favor. La fruta es fiel a su mujer porque mira. Sí, a todas. Entonces, mira una cosa. A todas sus mujeres. Vamos a darle un calorcito a nuestra gente de YouTube que está activo con nosotros. Ray Autotown. Hey, you know what I mean? Hey, Ray Autotown. Entonces, saluditos, hermanos. Gracias por estar activo con nosotros. No sé si me salió bien porque el inglés lo estamos practicando todos los días con yes, no, yes, no, y yes, sir, yes, sir, yes, sir. Yeah. Entonces, Joan Valerio dice que está activo. Carolyn Pilar Betance dijo por la forma en que sincera que lo dijo de la máscara fue que le cogió odio hacia azaroso del diablo. dice. Así mismo. La suerte Cógele que odio. yo- Es que yo soy Hágame a mí. honesto. Yo digo la vaina sin maquillarlo. Porque tú tienes una máscara hipócrita del diablo. Tú eres un Tú- hipócrita. tú Es más, si yo no tuviera la máscara, No dijera nada. lo dijera también igualito. Se daña la luz por la calva que tú tienes de lo mío. No importa. Pero tú tienes barriga. Y un No me defecto. hagas algo nuevo que va a sonar cliché. Cámbialo, no digas lo mismo. Es que barriga es barriga. No Aquí digas donde lo Mira, mismo. mira, Dice, eso- me ven un mes. Eso lo Pero quitaron está- ya, eso lo Ya quitaron. eso lo eso quitaron de lo ya. mío. Quedamos, la conclusión mundial fue que la barriguita es necesaria. ¿Y cuál es Y el que tu defecto? calva ¿Cuál- va a brillar toda la vida. ¿Cuál es el problema? Tiene una barriguita. ¿Cuál es el bobo? Yo no entiendo el ¿Cuál es palo. Brillar, que se le brillar. enconde. Pero entrando en un tema en serio. Que se le dice, enconde. Limalachi, la suerte que yo me duermo a las 9 después de lo del bloque, mi esposo no ve eso. ¿Se duerme usted? Ay, Salen esos cortes por la mañana. Salen esos Y cortes le por la pregunta mañana. a ella por la mañana, porque es una tigra, ¿y tú viste la casa el planeta de los pocas noches? Dice, no, ¿qué fue lo que pasó? Porque es más tigre todavía. Entonces, mira una cosa. Recuerda que nosotros estamos aquí gracias a ti y que te damos las gracias por apoyarnos siempre. Recuerda que en este momento está cayendo un aguacero del diablazo así. aquí. Pero ni por Pero tu caramba, sí. Entonces, Ay, ahorita, espérate, ahorita hay que vamos. buscar una yola para salir de aquí también. No, porque no estamos en Puerto Plata. Vamos a no atacar, estamos vamos en a Puerto- atacar. Y vamos para allá, para Puerto Plata, Pero ahora mi lindo, mismo. si aquí se arma un aguacero a cada rato y te manda National Grid, Eduardo por favor, Castro. tenga Eduardo mucha Castro. precaución, que van a haber inundaciones en tal lado, y Espérate, cuando vamos a tú tocar estés en eso. tu carro. Espérate, vamos a Mira, tocar eso ahora. sí. Calla, pero déjame hablar. ¿Cómo? No habla. Pero Habla. Y si no me dejan, ¿cómo lo hago? vamos a venir tú y yo un día nada más. Tú y yo Oye, nada más. La Tú y yo nada crema, más. yo no entiendo porque qué no cosa. se va a Ese sentir. tigre se cansa la noche entera de hablar y no deja a uno hablar. Mira, Ey, tenemos que- si lo hago cantando, si la gente me ama, Escúchame. y ustedes a veces hay no que me dar- merecen. Hay que dar Estás oportunidad a cada quien que cantando. da su oportunidad para que hable. Está bien, dale, habla. está bien, dale, habla. ¿Eh? Dale, dale. No es Oye, adelante. No, Todas las cámaras de Pachuco, todas las cámaras de Pachuco. No, no, allá, donde Ariel. Atención, Espérate, atención, Pachuco. mucha atención a toda mi gente de TikTok. Cuento con ustedes, con su apoyo. La cabra de la Siri, que la prende y la paga soy yo. Para que estén claros. Yo no doy sentimiento con gente ni con pantomima. Cuento con ustedes. Y tiene un cartel de piedra preciosa. Yo siempre soy exótico. Oye, ¿qué es lo que? Anda con Maori diamante. Lo frené. Que si hubiese sido dominicana, Bueno, no bravo. hubiese quedado.
Es verdad que la envidia es lo más grande que hay. Yo sí te tengo envidia, yo sí, Papá Dios, la envidia es fuerte. yo sí. Coño, Porque yo no puedo usar lente por eso. coño, la verdad es que tú. Él la No, tiene, Saludo a la Cate la que tiene está ahí toda en calvo y TikTok. ciego. Dale, Ariel. Yo no puedo hablar ¿Qué es lo que tú vas a hablar? Y fuma más como murciélago. Habla. Entonces, mira. Entonces, mira, dice el Himalachi, ok, ya lo dije. Eduardo Castro dice, ahí hay más careta que en el Carnaval de La Vega. Dilo claro, ¿a quién es que tú le ves careta? Por favor, y sé sincero. Vamos a ver con Lilian Tejada, Ariel Vélez, ¿de qué hablamos? Mi amor, estamos hablando del planeta Los Foques. Así que, chequeate que lo que, y dame tu opinión acerca de lo que tú ves en este reality show que va a ser la para mundial, o es la para mundial. Eddie en la casa. Y un él personaje. dio un adelanto del reto de mañana. Claro. Va a estar fuerte. Va a estar duro. Pero mira, Está de eso, duro. de eso tú me lo vas a decir ahora. Que pongan Antes, todos yo los quiero, tigres que se vean yo bacanos quiero ahí. invitarte, nada más hay uno solo que está todo ahí. Entonces, mira, Foque, para mí siempre. Coño. No, Pachuco. El amor de mi vida, ¿cuál es tu tú vas a problema? decir Pachuco. Tú vas a Mi decir segundo, Pachuco. bueno, mi tercero amor, porque Chari. mi tercero amor porque Chari. mi hijo también está ahí incluido. yo no puedo regalarte una Hermes, pero mírame, Chari. No, mira. Porque Chari tiene que Ahora verte a ti. mismo, comparte, ¿verdad? Mándaselo a todo el mundo y dile que entre para que forme parte también de esta comunidad, de esta familia, para hacer crecer este proyecto tan bonito que nosotros se lo entregamos con mucho corazón y amor para ustedes. Así que también dale like y suscríbete. Y si quieres participar en la caja de comentarios para que te faje la trompa con todo el mundo ahí, pues dale también, que aquí estamos para eso. Entonces, dame luz de lo que tú me decías ahora mismo, que se me olvidó que fue lo que tú dijiste. No, que él habló hoy para un programa de radio y él dio un adelanto Para Jessica. No, para el de Juan Carlos Pichardo, un programa nuevo. Ah, durísimo. Sí. Y lo que viene mañana, si es como yo me lo estoy imaginando, que uno de los retos que tienen que hacer los participantes, porque acuérdense que esto no es por punto, esto es por reto, es tirarse de un puente amarrado, En Bungie. pero de un helicóptero. O sea, te digo que el tipo se la puso, Lo que pasa es se que la puso en China, loco. él no quiere un ganador, él quiere que se haga No, vivo. lo que pasa es que tú tienes que tener cojones para eso. ¿Tú has visto Fear Factor? Sí, muy duro. ¿Tú has visto de Fear Fear Factor? Factor, sí. No, Crecí viendo. y esta temporada de ahora, con Johnny Knoxville, de Jackass. Ok, tú tienes que ver esa vaina. Oye, el que no sabe lo que es un programa donde los participantes tienen que hacer retos. Quien no lo logre, van saliendo, pero son retos sádicos. Brother, el que no ha visto un reality show azaroso de verdad. Bueno, uno de los más famosos fue el que ellos hicieron, que era el Shake de Rata, que fue en Nueva York, que esa fue una final, que esa fue la más icónica, está en YouTube. Que el participante, incluso ganó el tipo, se ganó $250,000 Mierda. en ese tiempo. Y fue que ellos tenían un reto, tenían que encontrar, ellos lo soltaban en Nueva York, en Times Square, y tenían que encontrar una rata. El que encuentre esa rata ese ya va a participar para el reto. Y después de eso, ellos tenían que buscar suministro. Lo que pudieran encontrar, frutas, vegetales, pero ellos no sabían para qué. Al final, era un batido con la rata ¿Cómo? y lo que ellos pudieron conseguir en un tiempo determinado. A ver, Y esa. el tipo se bebió su vaina y se ganó su ¿Con cuarto. la rata? Sí. Ay, mi madre. La leptospirosis Ah. le dio like Y a tú- ese comentario. Y tú sabes quién era el presentador de Fear Factor. Lo que pasa es que creyó que ahora porque- mismo, Yo no recuerdo nada. ahora mismo es el pocatero más millonario que hay en el mundo. Lo ¿Quién? que Joe pasa es que Rogan. creyó Joe Rogan. que porque Joe viajaba Rogan. la leptospirosis no venía aquí. ¿no? Joe Rogan fue el que presentó Fear Factor. Wow, brother. Por eso es que el tipo tiene la mente loca. Si yo me voy a hacer millonario, pues dame una Por eso es que el tipo puso a fumar weed a Elon Musk. Y la gente pensaba que Elon Musk lo hacía de verdad. Y la gente pensaba que Elon Musk lo hacía de verdad. Y no. Y cuando él puso a Elon Musk, Elon Musk dice que de ahí le salieron pila de ideas. El podcast duró 4 horas. El pana se sienta con una gente ahí 2 horas, 4 horas. Con Donald Trump duró 6 horas hablando. 6 horas hablando. 6 horas hablando. Y la cantidad de gente que vio ese podcast que rompió récord en su momento. Que ahí fue que vino el contrato de Spotify de 200 millones. Ame contenido. Y el contrato. No, yo él estaba con Netflix. Sí, Yo no, con- ya estaba yo con Netflix, sí, estaba con Netflix. Ahí Pues bien, nosotros tenemos que llegar. Pues bien, le dimos un recuento de lo que se llama hacer contenido. Este pana, con lo que va a ser mañana, si es como yo me lo estoy imaginando, de la gente saltando un puente amarrado de un helicóptero,
se la tiene bien difícil a mucha gente. loco. Son unos retos fuertes. Mira, yo lo que espero en Dios, te digo algo, yo espero en Dios Que salgan todos vivos. que salgan todos vivos. ¿oíste? Son unos retos criminales. Son unos retos criminales. No, pero que eso es todo fríamente calculado. Oye. Sí, ojalá, te digo, porque tú sabes que. ¿Y qué se fue este tipo, coño? Bueno, si yo hubiese estado en el reality show, yo le hubiese Déjalo para allá, dicho, Phil, déjalo para allá. yo le hubiese dicho, pues hagan todo lo que quieran conmigo, pero si gano algo, por favor, envíeselo a mis hijos, No. porque mi esposo, yo me imagino que en el velorio se va a buscar la otra. No, y el premio, y el premio está sádico. ¿Qué es lo que es el premio? Son $250,000 y un Lamborghini Spider Una Ay, grasa. que está valorado en altísima. Le doy un $350,000. vendión grasa. para adelante, mira. Una grasa. $350,000 vale ese Sí, carro. pero tú tienes que ganarte eso bien, bien ganado. Sí, no, pero si tú eres pero el que es inteligente y hace como hizo la fruta. Se ganó su guagua, se la Así vendió al mismo mismo. foque Tienes y raíz. Fruca es millonario feo. Millonario feo. Ya, Y con todos los contratos de Univision, No, con todos los hosts, muchacho. con todas las colaboraciones. Pero que- Ahora, chequeate una vaina. ¿Tú has vuelto a saber de Caramelo? ¿Qué es lo que es con Caramelo? es que Caramelo, acuérdate, cuando mira, una vez anda fundido por ahí. Caramelo, lo que pasa es que es lo que yo digo, estas cadenas grandes, gigantes, son como alguna disquera, te engavetan. O Cuando derretido por ahí. tú tienes talento, ellos te engavetan porque ellos tienen otras prioridades. Yo creo que si tú Caramelo no es muy eres- movido. Yo creo si- que hay algo por ahí detrás. ¿Tú sabes por qué La Chapelle y ¿cómo que se llama la otra? Chiqui Bombón. Clarisa Molina. Y Clarisa Molina, Ah, bueno. hoy son en día lo que son. Porque están trabajando en la cadena. No, y porque eran prioridad en ese momento. Exactamente. O sea, si ellas ganan la belleza latina que ganaron y ellas solamente ganan, pero no eran prioridad en ese momento, eso a un lado la ponen. Ahora, Pero hay Caramelo una Y cosa. obviamente tiene que cumplir con un contrato. Caramelo no puede ir a Planeta Los Foques porque el reality a donde estaba Caramelo es de Telemundo Y Univision. entonces Foque trabaja con Univision. Es la Y competencia. Telemundo porque y tiene contrato. Univision Sí, son muy celosos. Pero depende si él tuvo algún contrato o que si tuvo, mientras- que lo tiene. Ah, ok. que lo o tiene. si mientras Algo que él engavetado, fue estuvo, engavetado. o mientras que si él estuvo en el reality, había cosas que ¿El qué? ¿En qué? en el reality show. En el reality ¿entiendes? show. Oh, yeah. Ah, Oh, yes, you oh my know what God. I mean? My English is perfect Oh, yes, oh my when God. I want. Yes. Oh, yes, oh my- Entonces, Le- aquí está Sofía Vergara también. Yo tengo todos los personajes. No. Si tú hablas inglés como Sofía Vergara, mejor no. Sofía La Vergara. Ella es bilingüe. Hello to my country, my name is Sofía Ah, Vergara. no importa, lo hago. Esa fue otra que fue prioridad en su momento. Pues bien, pero tú sabes que cuando una persona sale de un reality show, tienen un X tiempo del cual no le permiten hacer muchísimas cosas. Depende de con quién tú firmes, Y- porque tú tienes que, exacto. por ejemplo, la fruta supo mantenerse porque fue con Alofoque. Y literal, Pero eso recuerda es también- Alofoque. A lo Recuerda foco. también, eso es a lo foque, pero recuerda también que la fruta no puede moverse para otro lugar porque todavía el reality show no tiene más de un año. Pero tú crees que si a mí me dicen, tú vas para un reality con Alofoque, ¿qué es lo primero que Alofoque dice cuando tenga reality? Con Alofoque todo el mundo gana. Ah, sí, eso sí. es Si verdad. tú te llevas de que a tirarte con él, hablar lo que hablaron pendejadas Sanky. desde Alofoque, ¿a dónde están ahora? Con él. De la No. bueno, Lo de el que no reality. está con. Ah, bueno, no. Lo que Ya, hablaron no, pendejadas. ya, no, Se ¿Dónde la está bebi- Diosa? Se la bebieron. ¿Dónde está se la Pequi? bebieron. Se la Sí, bebieron. ¿Se la porque- bebieron? Hubieron Más muchas sigue- personas de los comunicadores que se estaban matando todito con él, incluyendo a Wilson Sweat. ¿Y dónde está Wilson Sweat? Pero eso Ya eso eso es pero- otra pero- cosa. Sí, Eso es otra pero cosa. por eso es que digo que estaban con él, porque no estaba hablando, o sea, pensé generalizado, no estaba hablando. No, en no, cuanto a la a nivel de lo último, vamos a decir, de lo que está. Porque mira, por ejemplo, mira al señor Jiménez. Señor Jiménez ganó de segundo lugar en otro reality. Ujú. Se ganó cuarto y se ganó un carro. Para que tú veas. La Gigi también estaba en el reality. No ganó nada porque la llevaron para qué? Para crear controversia, hacer contenido. Porque, ¿qué sabe hacer la Gigi? Oye, La Gigi Diablura. yo no, la yo no Gigi sé hace- por qué rayo. Yo estaba loca que le dieran una pecosa que No, que es que- botara el tiempo es con que tu reloj. la Gigi tiene el mismo efecto que te causaba Ñaño en la casa 1.
La Gigi molesta porque ella monta pila. Ujú. Ñaño molesta porque su humor... Porque le hacía falta su No, porque el humor de él es como raro y te da como vergüenza. Eso se llama Grinch. Sí, sí, El sí, humor de él es ajá. bien Grinch. Y porque también le hacía falta su ripio y Sí. empezaba a dar grito. Sí, ese otro. A ese no le interesó la fama, fíjate. Cuando Se él ganó su quería que le cuarto. midieran el aceite. Hizo una segunda planta. Sí. El Luis, Oye, ¿verdad? cuando- Invirtió en su negocio, Sí. vendió la jipeta porque no le interesa jipeta. Ajá, pero cuando él quería que le midieran el aceite, empezaba a dar No, grito para que le dieran No, ripio. fuera de la casa, él era Luis. Él era Luis, pero en la casa él era Luis. Luis. No, porque hubieron mujeres que se le plantaron ahí en una y le dijo, cuidado, yo te lo meto. Sí, sí. Dice, La cruzita le dijo, un "Ay, cuidado, tiguerazo, yo te lo tigre. meto". dice Pero N lo que pasa Music es- desde Miami. Era Tony. Ahí Ariel Vélez. Dice Joan López, actívense. Dice buena también. Casey Minaya dice bendiciones para ti, mi amor, también. Bendiciones. Lilian Casey. Tejada dice, duro, ese tipo está haciendo la revolución del entretenimiento y lo más chulo es que De en la mejor RD todos los artista ojos están puestos de en mi ese tiempo. país. Acabó Eso como es que un punto a piano, favor. acabó como que Pedro Miguel Cepeda. Dice Caroline Pilar Betances, que no se ha despegado de su pantalla, dice, es que Caramelo, su contenido no tiene mucha salida y él no tiene mucha fluidez en la comunicación. También, aparte de yo espero, te digo algo, de todo corazón, que Caramelo esté por ahí metiendo mano en una película. Porque Eso es lo recordamos, que él quiere. Eso- era recordamos lo que yo que estaba él se pensando. hizo una mastectomía porque él tenía una ginecomastia, creo que en la teta derecha. Entonces, él se hizo una vaina de esa, puede que tenga vetado todavía, pero esperemos que esté, porque Pero él en Pero la, él no es creador de contenido. en la casa, realidad. sí, porque a él lo conoce, No, pero que bueno. ese dio, A él lo conocen fue por él se dio a contenido. conocer porque Él lo conocen por repartidor de Amazon. y él hacía señor, contenido. Él hacía contenido. Él llegó a la casa de los famosos con 100 y pico de miles de seguidores en Instagram. Oye, Y en TikTok Claro que sí, pila pero- de views. Por ser el repartidor más sexy, no ladrón como tu querido amor. como tu primo. No, que bello. también acuérdense que en la casa 2 él tuvo que salir por varios días porque él estaba en casting en Hollywood. Pero Ajá. él como, Él estaba él haciendo como, él casting. como que Y no, acuérdense él que, como que no gusta mucho. por ejemplo, en Los Ángeles, A ti no te gusta, a mí me encantaba. en Los Ángeles, tú Oye, vas esta a hacer mujer hay que casting. hacer algo con esta mujer, pues todos los sobres le Ah, pero No, tú ella- tienes derecho a ver nalga y yo ella- no tengo derecho a ver tigre. ¿Cuál es tu problema? Te la pusieron. Habla, Ahí responde. está. Responde. Ahí está. Tú me No quieres hablar voy a mierda, Yo no yo ando midiendo el tallo, pero tú por lo menos andas midiendo las Ah, no, es que nalgas. esas nalguitas sí Ah, son entonces. como cómodas. Sigue, Max. No, que te decía que, por ejemplo, hay mucha gente que se van a Los Ángeles a hacer casting Correcto. y viven de ser extra y le pagan Sí. pila de cuarto. Y tú lo ves que, tú lo buscas en IBDM y tú lo ves que están en 50 películas, pero es Pasante 1, Caminante 2. Entonces hay gente que viven de eso. Caramelo puede ser que viva de eso, porque a nivel, yo no soy ni actor ni nada, pero yo puedo dar mi opinión. A nivel de actuación, Caramelo no la da. Mira, Ya. Caroline dice en YouTube que el contenido de Caramelo no tiene salida. Así mismo están los podcasts ahora mismo en Estados Unidos sin salida porque llegamos nosotros a plantar una marca Oye. que nadie puede superar en Estados Unidos y se llama Del Bloque TV Show. Nosotros nos vamos a quedar con Estados Unidos. Y ayer Y por poco próximamente, camino, cuando hombre. viene a ver, atrás de los foques, porque hay que darle la ventaja a él, que tiene años, nosotros apenas comenzamos. Care, tú parece que Pero- quería darse anotado obligado No, ayer. lo que pasa es que tenemos que hacer que ustedes apoyen, compartan, denle Nunca like. pierda la fe. Oye, compartan, apoyen, compartan para que se metan más gente a gozar de lo que vamos a hablar hoy. Nunca pierda la Activen fe. la campanita y comenten que nosotros interactuamos con ustedes. Y gracias a ustedes estamos donde estamos hoy. Y vamos a seguir para adelante con ustedes. Mira, Pachuco, yo tengo un problema contigo. Yo me pasé la noche entera pensando eso. ¿Sabes lo que hizo ese tigre? Yo la única mujer aquí. Y aguantándome ese bajo ayer. Y él diciéndome públicamente, él diciéndome a mí, que fui yo que me tiré feo. Oye, Señor. eso no Yo se pensaba- hace. No, mira. Lo que pasa no, es que- mira, de verdad. Señores, eso me duele mira, en el corazón. Ariel, Lo que pasa es que yo me te quedé quiero, mirando. te quiero mucho, pero tú supiraste ayer y yo, diablo, se lo trago todito. Tú te lo estabas contando. No, pero tú sabes que es lo más Yo fuerte. estaba Que loco él se por me el metió a mí tiempo. en la máscara. No, se no, me metió. señores, El peo se me pero ven metió en la acá, máscara. pero acá, estamos en algo personal. Yo creo que eso la gente no lo tiene que saber. No. Eso lo podemos hablar fuera. Pero es ¿cierto? que no se aguantaron, mano, porque fue Mira. tan grande que yo creo que por ahí salía.
Oye, yo nada más decía, hay una vaina en el Fue aire. grande. Sí, Hay una yo vaina. pensé que alguien había estornudado por una gripe. Oye, fue un pero- peo, fue un peo Genki Dama, papá. Genki Dama. Entonces te dije ni que fuiste tú y yo. Genki Dama. Ay, Dios mío. Porque yo lo que Ey. quería era agarrar un bate y darle a todo el mundo aquí. Bueno, mi Dios gente, mío. sigan ahí pegados del bloque Entonces, TV hablando Show. de la lluvia de Loren, ¿qué pasó hoy? Se paró la lluvia. Mira, aquí se paró un poco la lluvia, pero Gracias a papá Dios. en la novia del Atlántico, señores, que la mayoría de ustedes, vamos a decir, conoce solamente la costa y todo el llano de la costa, pero no. Muchas partes rurales de Puerto Plata, vamos a decirle así, señores, y hasta en la carretera turística Luperón se cayó un puente después de Veragua. Entonces, hay más de 30.000 desplazados y 60.000 damnificados aproximadamente. Es mucho decir. Unas cifras estimadas que tenemos de una vaguada terrible que está encima de República Dominicana y que afectó a Puerto Plata, que estaba en alerta roja. Lamentamos mucho, señores, esta situación en la novia del Atlántico y esperemos que los organismos de socorro y rescate hagan su trabajo y así nosotros no tengamos muchas pérdidas valiosas de esos maravillosos puertoplatenses que conforman, ¿verdad? Esa ciudad tan hermosa y Y en bonita. ese mismo quisiera- orden, Ariel, Dime. Sí. que a las personas que están a la orilla de ríos, canales, que cerca de cañadas, por favor, cuando ustedes vean una agua de esa magnitud, olvídense de las cosas materiales. Yo sé que es muy difícil recuperar lo que usted ha perdido y lo que usted ha logrado con tanto esfuerzo. Es muy difícil, pero la vida cuesta más. Hay momentos en que uno tiene que olvidarse de todo lo que viene en cuanto a que le pueda hacer daño a su familia Ujú. y empezar. Es mejor darle un minuto a la vida que la vida se te vaya en un minuto. Si usted ve que en un momento dado está lloviendo y es muy grande la lluvia y usted está viendo que puede ser tedioso y la situación, salga con su familia, no arriesgue espero su que vida. No lo pienso No dos la veces. arriesgue y Yo no la espero. arriesgue y no lo piense dos veces. Yo le pido a Dios de corazón. Que no hay nada que pague un hijo, no hay nada que pague su vida, no hay nada que pague la vida de una persona anciana. Y si usted puede ayudar, ayude, porque aquí todos somos hermanos y una mano lava la otra. Ok, entonces, yo a veces le digo, Dios mío, manda un aguacero, pero que vaya directamente para la casa del presidente. Ese presidente de República Dominicana es abusador. No tiene que ver con el presidente. No tiene que ver con el presidente. No. No tiene que ver con el presidente. El agua no tiene que ver con el presidente. No, porque ¿Cuántas veces no han sacado a la gente de la cañada, le dan No, apartamento y vuelven para la cañada y no, venden no, el no. apartamento? el agua no tiene, no tiene que ver con el presidente, lo sé. Lo sé. Pero ellos tienen la posibilidad de tantos millones que se roban en el país de poner pobre bien. De poner pobre bien. Que acabaron con Senasa. El pobre, mientras Ellos piense es un que es pobre, va a loquito, ser ellos es un pobre. loquito que quiere poner el país ready, es loquito y todo. Karim quiere... Esa casa. no, Y es verdad que tú me estás hablando de Dame, Karim en esta coño, situación. coño. loco. pero- no, Un espérate, hombre que no espérate, pudo espérate. salvarse ni su propia Pero vida. espérate, decir porque de algo, cada porque loco... No hable mierda, loco. De cada loco hay Termina, uno y te termina, tenemos Déjame aquí. termina. terminar, señores, porque déjame Termina. terminar. Porque es que yo digo algo, loco. Esa gente, a los diputados le dan todos los meses son 200,000 pesos para Ajá, su y dieta. a la gente cuántas veces le dicen permiso. que no tiren la Se llama basura en la barriguita. calle y lo siguen haciendo. Déjame fluir. Déjalo que termine, el mío. Porque ese presidente es culpable de todo lo que está pasando en la República Dominicana. ¿Cómo va a ser culpable? No. Diablo, termine, Es termine. culpable, varón. Fluye, Donatello. Es Pachuco, culpable. no me Es haga culpable. decir que está hablando Fluye, mierda, que no Donatello. merece. Mierda, ¿por qué mierda? Fluye, Donatello. ¿Por qué mierda? Dale. Dale. Enfocado en bocina. Dale. Enfocado en Mercedes Dominó. La Dale. delincuencia acabando con la gente pobre, la gente de trabajo. Dale, mío, que tú eres mío ¿Eh? como quieras. ¿Quién es el presidente? ¿Es él el presidente? Tú eres mío como quieras. ¿Por qué no pones equipo como hacen aquí en Estados Unidos que tú tiras el plástico, te dan tu dinero?
Tú tienes el papel, te dan tu Ajá, dinero. y sacan a los bonis de abajo de los puentes, Permiso, ¿verdad que sí? Si hacen eso, Dale mío, dale mío. si hacen eso de poner Ujú. reciclaje, Que no puede ir a un parque en permiso, mi ocasiones y amor, hay pero- pila de Dale, puya por ahí. dale, Permiso. dale, Pachuco, sigue hablando. ¿por qué no Olvídate ponen de ella. equipos oye, para que reciclen los plásticos, la basura? Porque la gente Eso se está haciendo Porque la- todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos educación. Oye, nosotros no nos concientizamos como Pero como sigue, personas. Pachuco. Le estoy dando chance, que no No, quiero que matarle. siga. Es que tú no aguantas un ataque mío, Sí, ¿eh? aquí no estamos- Oye, tráeme estamos- una caja de menta de esa que tú me traíste y te voy a soltar en Ah, banda. pues estamos atacando aquí, es para atacarnos que estamos Claro que sí, que estamos para atacar. No, es un debate, es un debate, cada quien No, opina. mientras tanto, yo lo voy a atacar. Porque Ese él está presidente no tiene que diciendo- morirse, coñato. no, Es no, morirse, no, tiene que espérate, morirse. así Ese no, es no, un no, abusador. no. Ey, Así tú eres no. dominicano. Presidente Así mamá le no. pasa por República No, 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 Dominicana. es que Lo usted que- no puede O sea, decirle que la tú muerte prefieres a por Danilo una que a cosa Abinader. así, no. ¿Tú prefieres a Danilo que a Abinader? 10.000 veces Danilo. ¿Por qué? Ah, que yo entiendo. Lo que pasa es que Danilo robó pero más. cada quien vela por sus intereses. No por interés, no por interés. Ah, bueno. El PLD es robado. Ahora una pregunta antes de tu El PLD es robado, Sí, sí, pero se apiadaba del pobre. le voy a hacer una pregunta, La piedad del pobre. En el PLD, cuando el PLD en la campaña, ¿a ti te dieron algo para hacer No, campaña? fue más fácil. No, una pregunta. Lo que pasa es que le hizo para de promociones a PLD y a toda esa gente. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy preguntando que si... Mi Tú hermano, trabajaste con el Mi PLD. hermano, mi Ella ya hermano, no vendía perfume, le hacía promociones. mire, hay que hacerse de vaina, mi hermano. El país se está descacarando, mi hermano. El país se está descacarando. Es que ese. Pero que el país se está descacarando el todo el país tiempo no y se el está país, descacarando. Eso es mentira. Eso es mentira. la tierra no tiene que ver con lo que nosotros estamos Eso es mentira. haciendo. El país no se está descacarando. Está mal administrado, pero no se está descacarando. Eso es mentira. Chacho, ahí hay dinero que la emite Exactamente. mucho. Ahora, lo que ¿Y está quién mal tiene el dinero? repartido, El dinero que lo tiene. 2 o 3 en el bolsillo, mientras nosotros como pueblo no hagamos algo que realmente nosotros sepamos que va para el pueblo. Pero mientras nosotros sigamos bebiendo, gozando como yo, Oh, claro. Como ya pas- yo no como tiene pas- teteo, Como pasó, ni el, en el ca- dembow, como pasó el pero- caso de Senasa, acabando con todos los pobres. Un saludito a Brian Pérez, que acaba de llegar a YouTube. Está activo con nosotros en Del Bloque TV Show. Compartan, señores. Vamos a llevar esto a más gente. Un saludo para N Vamos. Music. Estoy dando chance que ustedes hablen, Dale. para que se desahoguen. No, ya nos desahogamos ya. Mira, Miramos. Pachuco. Usted sabe usted, mi hermano, ¿verdad? Hermano. Pero te voy a dar la oportunidad de que me escuche y aprenda. Oíste. No, muchachos, pero que si de llevarse Para la gente yo un cable aquí no decirle- está llevando ya, tú sabes. Para yo decirle a Pachuco, dele like ahora mismo. Pero él mismo está consciente que aquí en Estados Unidos la renta y la gente está corriendo. En Massachusetts, más. Les voy a dar la oportunidad para que Compadre, aprendan compadre, conmigo, porque señores. a Que Dominicana, ustedes no están aprovechando al máximo. Compadre. Ustedes no están aprovechando al máximo este matatán que tienen al frente. Pues dale, Matatán. Mira, ¿Qué un significa saludito Matatán? a Lávate, Brian Pérez, mi Castro hermanito querido, mi En flaco. Spanish, ¿qué Mi significa flaco. Matatán? Cállense que yo estoy hablando ahora. Pues habla. Diablo, loco. No me haga contar a la gente para que no te coja más odio. pobre se está muriendo dominicana. Te Habla. agarrado que te Habla. Ten valor. Mira, si yo hablo, un Miramos. venezolano no pise esta cabina, ¿oíste? Miramos. Pero callamos, ¿verdad? Miramos. Ok, mira. Tú tienes algo en contra de un venezolano. Entonces, cuidado, Sí, porque la mínimo. mujer tuya Para lo mí va que a hacer. él estaba enamorado de Giuseppe. Oye, Y ¿quién vuelve, está hablando? Diablo, Ese pero era me vas a enseñar la foto. Ese era tuyo. Ey, Ese era tuyo. no dale vengas con like el y cubo. te enseño la foto. Mira, te digo algo, mira, vamos a hacer algo. Ahora mismo están cenando la gente y nos están viendo solamente 14. Si subimos a 20, te voy a enseñar una foto de este como Giuseppe. ¿Me entiendes? Vamos a subir a 20, que te la enseño ahora mismo. Déjame irme para que no la borre, que la voy a compartir. Mario Mira. de Marro. La voy a compartir. Mira, vamos a dar la oportunidad a que aprovechen esta eminencia que tienen ustedes de frente. Porque también tengo que darle a Dito Play, el flaco activo. El flaco dice. Bueno, dice Carolyn Betances. Bueno, el que vi aquí es el que sabe. Danilo robó, pero estoy peor ahora. Esto no se aguanta. La No mano de aguanta República Dominicana, No ¿verdad? aguanta eso. Mira, que conste que no estoy a favor del gobierno de Luis Abinader, porque lo que ha demostrado es que es un incompetente. ¿Me entiendes? Y mira, que como persona, la cosa que dicen la gente cercana,
es muy distinto. Es un tipo de Brian Peña, que él es Lo una mismo persona pensé. maravillosa, muy afable, trata bien a la gente, pero los que los rodean no sirven. Para el que no lo sabe, Brian de Peña es el El síndico en el El ayuntamiento. alcalde. El alcalde, el mayor sí, de aquí. exacto. El síndico, porque le tengo que Señores, hablar claro en llano a República esos Dominicana. reviews, Que esos es de reviews, Tenares. esos reviews valen oro. Gracias. Gracias, de verdad que sí. Que usted gaste su tiempo, que se siente en un mueble a prender su televisión y poner este en vivo, para nosotros vale mucho. Eso vale más que mucho dinero. Porque la cosa más cara del mundo no es el dinero, es el tiempo. Y que usted saque tiempo para dedicarlo a nosotros, eso es más que Es bien. más que dinero. Gracias. Ujú. Así que denle like y comparta. ¿Ok? Y mátese ahí en los comentarios. Porta a mí. Entonces, mira una cosa. Estamos conscientes de eso. El presidente Abinader, pese a su actitud, a su afabilidad y cómo se maneja, vamos a decir que bien, pero señores, hacerse de la vista gorda con lo que hacen tus amigos y que tú por fuera vendas Eso es que ser más estás rastrero que ellos. haciendo, que el Ministerio Independiente está haciendo la cosa bien, señor. Eso es lo que uno sabe que es una cortina de humo para que no se le eche la culpa a usted. Porque según, si el tipo de la máscara es una mierda, Ahora es una más ¿me grande. entiende? Y nosotros Pero ese peor estamos al lado de él, ¿me entiende? No somos una mierda. Lo que pasa es que El todo el mundo mierda es él. creyó que era Pero tú, porque entonces, la mierda el siempre hiede hasta presidente que no se sepa. Abinader supuestamente no es una mierda, pero sí todo el que le rodea. Y no, están todos con el bajo. A todos Ey, le da el bajo. ¿Me entiendes? Entonces, hay una cosa, mira. Lo que está pasando en Puerto Plata no es culpa de él. Hay una sola culpa de él, que es del Ministerio de Obras Públicas, y es el puente que se cayó. ¿Tú sabes por qué? Porque eso indica que es falta de mantenimiento. Porque recuerda que la carretera turística, Luperón, ¿verdad? Sí. Que eso estaba en proyecto desde hacía muchísimos años, y quien la empezó fue el PLD, y creo que la terminó, ¿verdad? O que la terminó fue el PRM, pero los últimos toques. Y que se cayera ese puente. ¿Y qué el PRM ha terminado? El PRM lo que No, ellos inaugura- terminan lo que el PLD empieza, y eso no. estamos conscientes. Pero mira, de eso es la única culpa que tiene. Ahora bien, recuerda que en Puerto Plata, todas las comunidades que están cerca del río son las que tienen el gran problema, porque los ríos crecieron en sobremanera, ¿me entiendes? Y recuerda que el río al final tú lo ves seco y dura 15, 20 años sin pasar un chin de agua por ahí. Ujú. Pero cuando cae un aguacero, adivina, el río coge lo que le pertenece. Y si tú construiste, tu casa es de él y se la lleva. Ese es el Entonces, problema. el presidente no tiene culpa de eso, de lo mío. Sí, Ahora, pero hay otra ¿tú, cosa, ¿tú Ariel. sabes de qué tiene culpa el presidente? ¿Tú sabes de qué tiene culpa el presidente? De no socorrer a los damnificados a tiempo. No ha hecho nada. Sí, porque todos los organismos están allá y están tomando las medidas necesarias. Ahora bien, a toda esa gente nosotros tenemos que hacer todo, y si es posible, señores, vamos a ver. Hey, Rey de Boston, gracias, hermano. Y si es posible, también nosotros hacer lo que sea para que le llegue algo a esas personas que están pasando ahora muchísimas penurias porque lo perdieron todo. Así que el presidente no tiene la culpa, porque si la ciudad se inunda también, el presidente tiene culpa por no darle mantenimiento a la infraestructura, pero nosotros por no mantener la calle limpia, o sea que es de doble vía. ¿Entiendes? Entonces tú tienes valor Sí, para otra mostrar la cosa que foto te voy a mía. decir, Ariel. Otra cosa ¿De qué que tú estás hablando? De yo la foto que entiendo- tú dijiste que yo iba a mostrar. entiendo que las autoridades tienen culpa de algunas cosas. A usted le regalan un apartamento y usted movió a personas damnificadas de un lugar a otro. ¿Usted sabe lo que usted tiene que hacer? A ese lugar darle inversión por cierto tiempo con presencias policiales y cosas así. Y perdón por esta palabra, si alguien se mete ahí, sáquelo abruptamente, porque cuando roban algún solar o algo del gobierno, ellos se meten y hasta que no lo quitan, no lo dejan de hacer. Entonces, eso es lo que deberían de hacer. Lugar que ellos limpien, lugar el que que- ellos deberían de Y el tomarse que robó un escena se está preso. tiempo largo
un tiempo Está largo preso, Pachu. en ver si las personas vuelven a ese mismo lugar. Y de hecho, deberían de tirar una ley que a las personas que sacan de un lugar, si le encuentran en ese lugar, le den años de prisión. Vaya ¿Sabe por qué? Porque la humanidad nosotros tenemos que cuidarla, pero si tú no te cuidas, lamentablemente el gobierno tiene que hacer algo. Aquí cuando hay leyes de esa magnitud, si usted hizo una infracción, por ejemplo, tú te montas en un avión, tú sabes que tú no puedes fumar. Y si tú lo haces, tú tienes, por ende, usted merece cárcel. Entonces, eso sería lo que se debería de hacer. Mira, te llegaron los ventos mirándolo. ¿Qué es lo que tú vas a enseñar? ¿Sabes por qué tú te salvaste? Enfócalo a él para ver qué es lo que es. ¿Tú sabes por qué? Yo lo- Señores, vean. Yo lo que miren, digo que cuando no hay, La borró la foto. él borró la otra. cuando no hay corrupción, la Pero cosa vamos a fluye. seguir, vamos a seguir. Cuando no hay corrupción, la cosa fluye. tigre, porque- Déjame ver, mira para acá, mira para acá. Enfócalo más, llévala más para allá, adelántaselo para que vean bien. No, pónselo allá, mándamela a mí que la voy a poner en el Instagram ¿Quién del es Bloque ese? TV ¿Quién Show es para que la gente lo vea. ¿Quién es? ¿Qué él dice que tú sabes? No, ¿cuál es la tuya? Exacto, esa. Acércalo más, acércala más, acércala más. No, esa no. Él está orgulloso Esa, de la que sepan tuya. que Giuseppe es- La tuya, mira, esa. No, enderezalo más, Ariel. Ahí. Más para el lado Ahí, tuyo. ahí. ¿Pero ¿Quién es ese? Pero mándalo que la gente lo va a ver en el Instagram del Bloque TV Show. Mándala al grupo. Mándala al grupo. Oye, pero esa Carolina es chimosa. Tú querías ver esa foto, te pasaste. Mándala al grupo. Esa foto que yo le mostré no es. Oye, esa no es. Porque el mío borró la otra. ¿Oíste? No, no la borró, está ahí en el grupo todavía. No, yo no la encontré. Sí. Que no la encontré. Está ahí en el grupo, búscala. Que yo la busqué y no la encontré. Le doy 2 tiros. Yo la busqué y no la Pues encontré. a mí me sale. No, a mí no me. A mí no me- Mira, Matt. Pero, Mira, Matt. pero mira el grupo, mira el grupo, mira el grupo. Mira, Matt. Mira el grupo, mira el grupo. Pero ahí no. Porque ahí de una vez van a saber quién diablo es este. No. Mira. No, ahí no vamos a llegar. Pero mándame esa para ponerla en el. Yo lo que te aseguro es que cuando llegue a 1 millón de seguidores, sí lo vamos a hacer. Esa cara hay que enseñarla. No. Adiós. Bajamos. A mí nadie me va a pegar ese Bajamos cara de seguidores y la Nadie me lo va a pegar. ponemos. Llegamos a un Nadie millón, me lo va a bajamos a pegar, 100. men. De una vez. Max, a mí nadie me va a pegar esa de ayer, no. Nadie. Tienen que ver la cara y el rostro del autor de eso. Que no fui yo que me tiré Mira, ese peo. Mira, no, señores, al final, vamos a hablar de lo sucedido aquí ayer. Dale. Sí, pero eso al final. Al final vamos a hablar de Seguimos eso. con lo demás. Señores, el héroe de Mao. Tú sabes que yo sabía que él iba a salir, Airoso. ¿cómo que se dice? Ileso, ¿Quién? airoso. ¿Quién? No, Pero qué bueno que salió así, que salió bien de eso. salió puro y simple, así que se le dice. Ah, Sí. bien, puro y Libertad simple. pura y simple. Libertad pura y simple salió. Primero, porque se fue viral. Y segundo, porque eran 2 azarosos en la casa de uno envejeciente. Sus papás. Exacto. Pero tú sabías que Óyete, y se va a escuchar feo lo que voy a decir. Y no me voy a echar para atrás. Está bueno que lo matara. Ay, Dios mío. que lo de Que vivir. lo Espera, déjalo ahí, desviviera, espérate. que Que lo lo desviviera. desviviera. Mira. Que lo Que lo desviviera. Espérate. Señores, Nadia en La Vega también nos está viendo. Si decimos cualquier cosa del Ministerio Público, no tiene que vernos. Bueno, Dale, ya dale, vamos dale. 22 ya. Tú dijiste que iba a mostrar. No, ya. Bueno, Ya yo me seguí. estamos hablando del caso de, le dicen el héroe de Mao. Ahí está el nombre. Porque él El estaba- héroe de Mao, déjame ver. Ay, esa noticia ayer yo la decía, tenía 300 y pico gente. Te voy a hacer la pregunta, tú que estás ahí viendo en vivo. Te voy a hacer la pregunta. ¿Qué tú harías si tú ves que 2 personas se meten a tu casa a robar Bueno, mi y está corazón. a punto de amordazar a tus papás? Me lo Te llevo. leo en los comentarios ahora mismo. Puncha, Queremos que puncha, ustedes sean los puncha. panelistas. Vamos. Bueno, Esa es la pregunta. Ustedes van a ser los panelistas en este momento. Nosotros vamos a leer sus comentarios y sus debates. bueno, el señor Alneuris, aquí no dice el apellido, desvivió a 2 personas, lo dije bien, ¿viste? Desvivió a 2 delincuentes
el presunto, y oye, de qué presunto, Yorkie Radamés y Robert David Pichardo fueron desvividos fueron sorprendidos por él robando en la casa de sus Mientras él padres. estaba durmiendo. Y él se levantó y Y buscó Eso una pasó en vela la bien provincia de larga. Mao Valverde. eso pasó en Valverde Mao, la ciudad del aeropuerto más hermoso. Y no me entendieron. Sí, yo sí lo entendí. No me Sí, ya lo Yo entendimos. sí mira. Bueno, lo entendí. el lío es de que muchas opiniones a favor, no creo que nadie opiniones en contra, pero que ahora, aunque tuvo libertad pura y simple, el señor denunció que está recibiendo Recibiendo amenazas de amenazas. muerte. Y está recibiendo las amenazas porque supuestamente por el delincuente, el morenito que aparece en la foto, le estaban diciendo supuestamente que por él acabar con desvivir a esa persona, Ujú. eh, él iba a saber lo que se merecía. De hecho, él tenía muchísimos mensajes que no sé cómo rayo eso llegó a la, o sea, sus números, sus redes o no sé qué, llegó a las manos de los familiares o de las personas que están haciendo las amenazas, porque dicen que eso no se va a quedar así. ¿Tú sabes cómo llegó? Cuando ponen que bajo investigación, obviamente te cogen todos tus datos. Ajá, pero ¿cómo Pero se ¿qué le filtró pasa? a los delincuentes? Porque los mismos policías, hay muchos policías, lamentablemente, La que misma son, delincuencia. que son parte del mismo entramado de delincuentes. Al que yo agarro en mi casa, pana. Y que va a decir que robarme a mí. Me lo Dice llevo. Claudia Rodríguez en TikTok, Yo lo de para barato. que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la llegue a la ajena. ¿Qué Yo lo pa- de barato. ¿Qué pasó con el pana que mató, que desvivió, ¿Qué? perdón, a los 3 jovencitos en Atlanta aquí, en su casa? Depende de la ley del Estado. No, sé. él tenía letrero de no trespassing en su casa. Él se sintió amenazado. Sí, Él y se él sintió estuvo en todos amenazado, sus derechos. ellos estaban rompiendo la puerta y él le disparó. Lo llevo. Ah, él ya le disparó. Lo vi. Entonces, la familia lo querían demandar por $7 millones. Lamentablemente eso se Lamentablemente, el tipo salió puro y simple. cae. Sí, porque puro y es simple. que usted está evadiendo. Propiedad Y, ajena. y uno, Invadiendo. Exacto, propiedad ajena. Y Ujú. cuando usted tiene un letrero que usted está avisando lo que está ocurriendo en su casa, eso ocurre aquí en Estados Unidos, eso igual que una cámara, y usted de freco entró ahí, bueno, se lo llevó candanga. Y uno de los familiares de lo que falleció, creo que uno es el padre y otro es el hermano, están presos. Porque ¿de dónde sacaron las armas? Porque es menor de edad. ¿De dónde sacaron las armas? Las armas eran del papá A eso, y del hermano, que también la tenían ilegal. a eso le pasa. A Ah. todo el que le gusta lo ajeno, pana. A todo el que le gusta lo ajeno va a terminar en la tumba, pana, porque la vuelta a trabajar. ¿Sabes? La sepa. vuelta a trabajar, loco. Mira, Le van a cantar, tenlo por seguro. Cada rato. La canción se la ponen siempre y los polochos se lo van a mandar. Ahora, yo no sé qué pasó con el caso, que pasó un caso de una señora también, que ella iba a trabajar aquí en un estado y a ella le dieron la dirección, como pasa a veces en los GPS. Ah, ya sé Sí, qué caso la es. enviaron, el GPS la llevó a una casa diferente. Cuando ella llegó, ellos se sintieron amenazados porque no habían visto a nadie buscando dentro de la casa. Ella andaba buscando las llaves donde le dijeron que se la habían dejado. Y lamentablemente Sí, el dueño la el dueño desvivió. la desvivió. Pero él ya es, el dueño, él está preso, pero no por ese caso, sino por crimen de odio. Oh, porque Ya él fue tenía, ya él cosa tenía, como ya tenía otro proceso, racial. exactamente, por crimen de odio. Ah, ok, ya entiendo. Pero por ese caso, no, él no va, Nada. porque él estaba defendiéndose. exactamente. Sí, Él no sabía que porque una lamentablemente cuando tú tienes algo en tu casa, como dije ahorita, o un letrero o una seña de cualquier cosa, y lo grande de él no fue que él tenía seña, era que esas propiedades donde tú entras, y eso ocurre mucho aquí también en New Hampshire, en ocasiones tú que te entras, desbaratan de una vez. no, tú entras a casa Desbaratado. o a como urbanizaciones o lugares Ujú, urbanos. Vive o muere. Inmediatamente a los 5 minutos tú tienes un policía detrás sin tú darte cuenta de que ese lugar tú no puedes entrar
porque tu vehículo no está registrado por esa dirección, ni nunca te habían visto por ese lugar. Entonces, en ocasiones uno tiene que tener muchísimo cuidado para la gente de aquí que viven en Estados Unidos y para las personas que vienen a visitar también. Deben de tener mucho cuidado porque uno entra a lugares sin darse cuenta dónde uno está entrando. Uno tiene que mirar las Oh. cámaras y saber dónde uno se puede cuenta. estar. De Pero hecho, tú tú no sabes puedes cuál es el ni lema. siquiera estacionarte frente a Pero una tú casa. sabes sí. cuál es el lema de New Hampshire. Oh, y me muero. Vive o Vi- muere. No, libre. Vive libre vive o gratis o muere. muere. Tú no pagas tasa ya. Pero tampoco lo cobras. Sí, porque de O sea, hecho, live free or die. cuando tú te recuerdas en la vez aquella de cuando hubo todo eso, que andaban la gente con la máscara y todo eso, allá tú ibas a New Hampshire y todo el mundo andaba sin máscara Normal. por esa misma Allá no le frase que importa ellos tienen. nada. Hay un par de cositas que yo voy a traer que descubrimos. Que yo estaba buscando. Un par de. Cuando traigamos el tema de Alofoque y las conspiraciones por la simbología que lo tiene. Sí. Va a haber otra vainita que vamos a tocarlo. Por favor, cuando tú lo vayas a hacer un día que yo venga, Sí. que yo esté aquí. Ojalá que tú vengas, porque tú ¿Y te coges cuándo ya. vamos a No, hacer? no, lo que pasa es que hay una obligación de 1 mes y 2 semanas. Que- Ay, sí. A todo el que le gusta meterse en propiedad ajena, le pasa eso y más. de Ah, ahí. yo pensaba que Es que tú le no, ibas a mira, responder mira, a que a todo el Pachuco, que le oye, ¿qué es lo que gusta pasa? sin En condón. ocasiones, Ay, oye, en ahora. ese caso de esas personas que fueron a cometer ese hecho en República Dominicana, está bien que él desviviera a esos 2 delincuentes. Y Dios perdóname que que tengo familia, pero lamentablemente todo el que esté haciendo lo mal hecho, que lo corten de raíz, porque el teo malo, si usted no lo corta, sigue dañando. Ahora bien, Tiene gangrena. dentro de aquí de Estados Unidos, tú entras, vuelvo y te repito, a lugares donde tú no sabes que esos lugares tú no puedes entrar porque tú no estás consciente. Y en ocasiones hay personas que tampoco saben hablar ni siquiera el idioma inglés ni entienden lo que dice un letrero también. Entonces, cuando ven a ver, tú estás entrando a ese lugar y tú no te estás dando cuenta que tú estás cometiendo un delito. Y cuando ven a ver, ya tú de ahí sale desvivido Pero porque tú no sabes hay que nada. ver porque hay estados que tienen esa ley de invasión a propiedad privada, pero Por hay ejemplo, otros que no. Donde yo vivía en Indiana es así. Sí, tú pero puedes estar- recuerda que los letreros te cubren mucho también. Tú puedes tener en Indiana, no sé si ha cambiado, pero tú puedes estar en tu casa. Si tú desvives a una persona dentro de tu casa porque tú te sientes amenazado, Normal. normal, no pasa nada contigo, tú desviviste a una persona, te sentiste amenazado. Ay, señores, yo no quisiera Y- vivir en ese y, o estado por porque ejemplo, tú si tienes tú unos tienes- haters y te invitan a Si beber ahí. si tú tienes un arma en tu casa, aunque tú no la tengas registrado tu nombre y eso, si está en tu casa, fuera de los niños y toda la vaina, no hay ningún problema. No hay problema. Mira, vamos a, mira, en la caja de comentarios aquí hay una interacción muy bonita con la gente de La Vega, Joan López, con Nadia y Carolyn Pilar Betances. La Fiscalía de La Vega, señores, nos está viendo, para que ustedes sepan que ¿La lo que- Fiscalía de La la Vega? Fiscalía de La Vega nos Ah, está pues, viendo. Si yo digo mi apellido, van a saber que... No, que- te van a buscar de una vez y aquí. No, porque Oye, que es por el patrón mío que va mucho ustedes allá. no saben no, mejor me voy a quedar callado. El cobarde que daba col. Bueno, Mira, tú sabes que yo creo ¿es que qué? con esto se dio un ejemplo. Claro. Pero un ejemplo, vamos a decir, bueno. Ya hay delincuentes que lo van a pensar 2 veces para meterse a una casa. Exacto. Encuentran, Claro que Oye, sí. en encuentran ese un rabioso. mismo orden, Sí, yo pero estoy tan feliz. ¿tú ese sabes señor por fue qué? dichoso que él no está preso, porque Porque yo allá No, mi protegen hermano, al Yo no, delincuente. no sé si ustedes recuerdan también la noticia que pasó hace varios años de unos delincuenticos que andaban atracando y un señor le cayó detrás con su carro, lo chocó y lamentablemente, bueno, lamentablemente porque era una vida, pero con por una- la No, No, delincuencia. gracias que lo planchó a los dos, ¿oíste? Y él sí lo Lo hizo planchó. sándwich. Carne Y yo molida. no sé si ustedes se recuerdan de ese caso, ese señor, para poderlo sacar de ahí, eso fue una cosa que eso no hubo Oh, precedente. sí, sí. Y las ese, personas ¿cómo es que se se llama? pararon en El ebanista. la justicia No, y no, todo. el ebanista se No, porque recuerda ese que- lebanista se llevó a todo el mundo y No, se no, fue también. No, pero ese fue él porque Sí, pero que eso fue por ataques y cosas así, ya que lo tenían cansado. Lo que yo digo es a un señor que fueron y le hicieron un atraco allá en República Dominicana y él le cayó detrás a los delincuentes y con su mismo auto lo chocó y ahí fue que falleció uno. Y ya él le iban a dar cárcel.
y las personas toditas hicieron su piquete allá en el Palacio de Justicia. Eso se fue viral y todo. Tú no Igual- sabes que ahora la justicia se está manejando en República Dominicana por la viralización. Si no se hace viral, no hacen justicia. No, se chupa 20 años. como No Fácilmente. hacen justicia. Que igual que pasó que el que desvivió el Mira, limpiavidrio, el tipo No, pero del espérate, limpiavidrio, el mismo. tenía... ¿Tú viste lo que hizo un policía ayer? Que entraron a un sitio donde no se estaba bebiendo ni nada y querían cerrar todo. Pues la policía está del diablo allá, ¿eh? Lo que pasa ese es que ellos tema es andan cliché, detrás. ¿no? Están abusando, sí, están no, ya ese abusando. tema... Es ya, cliché. porque eso Ese es tema lo ya- que ellos andan buscando dinero y ya. Ese tema ya... Pero- Estamos tan altos que no queremos hablar de ese tema. Para Exactamente. que tú tengas una idea. Pero sí, necesitamos 2 o 3 héroes en República Dominicana, ya que la policía no se Dos o pone tres la, vanitas. Exacto. no se pone la capa, pero que no se vaya usted, lléveselo en la pata de los caballos. Tú es que se le pare por delante. Y si usted tiene que defender su familia, defiéndala delante de todo el mundazo, sin importar lo que tenga que venir detrás. Así Su mismo. familia es su prioridad. Sus hijos, su madre y su esposo. Haga lo que usted tenga que hacer y después hablamos. Mira, vamos a darle el saludito a Carlos Collado desde el Ciruelito City que nos está viendo también. Un Activo, saludo mi muy hermano. especial. Un Tú saludo para sabes. la gente de Ciruelito. Ese es otro que son más de 25 años. Mira que, que tenemos de amistad. Eso es mucho. William Bien. Capellán, bendiciones para todos ustedes y mi hermano Pachuco Bendiciones para 27. ti. William. Lilian Tejada dice acerca del tema, lo mismo que hizo ese joven, si yo la tengo también. Dice Lilian Tejada de Plop, nuevo, plop. para que me lleven flores, Que que me me lleven lleven comida, comida. oíste. 100%. Para que tú tengas una idea. Estoy de acuerdo. Porque también es muy fácil tener un celular en la cárcel. Ya usted está comunicado. Y si usted Y quiere un la cuero, nalguita también los se lo sábados y lleva. los domingos tú supiste. De ahí es que te la llaman, mata. de ahí es que te llaman. Y si no, pues me coge que coja otro, se te caiga el De ahí es que jabón te y llaman ¡guau! que tú te ganaste un iPhone. ¿Verdad que no se puede decir cuero? Van Perdóname, como se dice 100. lete. Van como 100 delincuentes, en el año 2026 en manos de la Policía Nacional. Y si siguen así la juventud viviendo el mundo de con leche, van a ver 4.000 antes de que llegue el 2026. Gracias a Dios. Estamos limpiando entonces. Oíste, Ahora, gracias a ya Dios. que dejamos eso, ya terminamos ahí. Vamos a hablar algo que... El tema de ayer. No, algo No. antes de tocar cualquier otro tema. Yo quiero que ustedes sepan algo que está pasando en República Dominicana con los Ay. podcasteros y la paginita que están hablando allá. Oye, Yo ahora, creí que tú me No. ibas a depositar un Tú millón en viste mi que cuenta. comenzamos hablando de Planeta Los Foques, ¿verdad? Sí. Nosotros metimos el tema y todo eso, pero ahora mismo hay pilas de pocateros, pocateras y paginitas, mujeres, que están hablando que esas mujeres que están en el reality que se ven vulgar. Pero tú ves la mayoría que ¿Cómo están hablando. diablo? Espérate, tú ves la mayoría de esas mujeres que están criticando. No tienen un cuerpo como tienen esas carajitas que están ahí metidas en el reality. Pero Por la- eso que pero- esas que critican. lo que- critican, pana, quieren estar dentro metidas. Lo que pasa es que ¿entiendes? es una cosa. Porque Todo el yo que hice mi critica tarea. eso es porque usted no le llega ahí. No, lo que pasa es que usted tiene que hacer su tarea. Una pregunta. Busquen a las mujeres que están ahí, principalmente a la que estaba en el jacuzzi anoche. Busquen ¿cuál es el contenido de esas mujeres? Contenido para adultos. Sí, pero aunque no fuera Entonces- para adultos, las que Entonces, están no. criticando, Entonces, la que los están que están- la que están los que están criticando. llenos de raquiña, como lo dije al principio, la que critican, que están en podcast, en paginita, en Instagram, tú la ves criticando. Que eso Cuidado se ve si es vulgar. foque que te gusta, que tú lo estás Esas echando. mujeres No, están no. criticando, pana, porque que vieron cromo de verdad. Es que- Esas mujeres ya no están de Es que, tiempo, las que es que están ahora criticando. es que ahora limpiamos la vista. con Limpiamos eso. la vista, así que no hay raquiña, pana. Mira, en lo que pasa que, no mira, hay chele. nosotros, la sociedad República Dominicana es igual que esta, que la estadounidense, es doble moral. Porque, y también hay una cosa, no se puede confundir con educación con entretenimiento, No. o sea, show. Si usted está viendo un programa de educación, búsquese el No es para ver recetario. nalga. En recetario en No, pero República que esa es la Dominicana. diferencia. Si usted quiere entretenimiento, póngase a Los Foques Radio Show y todos los programas, el compendio de programas y podcasts ¿Y que qué? conforman la farándula dominicana. Pero después no busque educación donde hay show, porque el show se vale de muchísimos elementos para convertirse en lo que es en un show. Que allá hay Pero muchísimos mira, programas para que, tú- que dan, que si usted quiere aprender de verdad. Ahí Es está, que ya live. ahí está solo para solo para mujeres, por No, ejemplo. no, pero un es que te lo voy a poner más un fácil. programa que tiene casi 30 años. No,
para no irnos lejos, disculpa, para no irnos lejos. Mujeres ¿Usted al quiere- borde. ¿Usted quiere algo que valga la También. pena? Que usted consume, que usted dice que vale la pena, prenda la televisión y ponga los canales. Ahora, no critique si usted entra a YouTube, que en YouTube, lo que estamos de este lado, hacemos lo que nos da la maldita gana que nos permite YouTube, porque YouTube tiene su parámetro. Y si uno no lo cumple, YouTube nos tumba de una vez. Entonces, si eso lo permite YouTube, no critique, cambie a otro programa. Si lo quiere ver en YouTube, no ponga los foques si a usted no le gusta ese contenido. Deje de normal. criticar. Y si usted va a criticar, procure de tener mejor cuerpo que esa carajita y la No, piel no, más no, no. limpia que esa carajita. Critiquen para que le sigan dando números. Exactamente. Opina. Mira, si usted no quiere ver algo, haga lo que yo hago. Yo estoy loca que hagan de mí un Mira, bote para Juan que tú veas lo Carlos feliz que yo voy a Arbelo sentir. es un tipo brillante. Pero tú sabes algo, yo obvié su canal, Y yo también. su contenido, Yo también. porque no comulgo con la debilidad mental que tiene ese No, tipo, tú que es un comulgas en la cerebro. Ya lo iglesia. sabes. Eso yo te ¿Entiendes? entiendo. Porque es brillante por un lado, Pero es macabro por otro. pero es macabro. Tú sabes algo, que el amigo que desvivió a los delincuentes, ahora lo están amenazando por las redes. Sí, 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 Pero sí. eso fue lo que hablamos. ¿Y dónde tú estabas, Pachuco? ¿Dónde tú Venga, estabas? Pachuco, ¿y qué fue? En Estaba su viendo mundo otro con toque. Pachuco, leche. dime que En tú su que mundo tú de estabas- chinola con leche todo el tiempo. Pachuco, ¿dónde tú estabas? Haciendo, no haciendo escuchaste el nada. morir Estaba en el soñando. planeta de los Fokker. Haciendo el morir soñando. Ustedes creen que yo estaba en el planeta de los Fokker. era Pero es que pana. mira, ese tema lo pasamos, ¿verdad? Yo sé Porque que le no, pasaba, de espera. maldad lo metí. Y volvimos otra vez Sí, para Planeta Los Y de Focos. maldad lo dije. ¿Efectivo que lo dije? ¿Por qué? A ver si están activos. Está bien, profesor. Está bien, Está bien, profesor. Señores, mira, gracias por acompañarnos en esta travesía diaria que nosotros con todo el amor del mundo y toda la fuerza de voluntad venimos y le traemos. Recuerde todos los días a las 7:30, a veces un chin más, acompáñenos. Acompáñenos y forme parte de esta familia que nosotros tenemos del Bloque TV Show. Señores, recuerda mañana a la misma hora, por aquí mismo. Y nosotros somos ¡Del Bloque! Oye, eso. Más, ¿y tú tenías que decir algo? No, no, no. Yo estaba con